Doctora, buenas noches. ¿Me logra escuchar? Hola, muy buenas noches, sí te escucho muy bien. Bien, doctora.
Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Diana, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privada, agradecidos por su participación en el curso Asistente Técnico de Clínica Veterinaria, que estará a cargo de la médico veterinaria Ángela Parra González. Asimismo, para el buen desempeño de la médico, se les recomienda por favor mantener la cámara micrófono apagado y para las dudas y consultas, la médico le estará absolviendo al final de la ponencia. Del mismo modo, si desean adquirir la clase grabada más material de estudio más certificación, estaré dejando mi número en el chat del Zoom. Buenas noches, médico Ángela Parra González. Le doy pase a su ponencia. Hola, muy buenas noches para todos. Ya les comparto la pantalla para poder iniciar la ponencia. Bueno, entonces muy buenas noches para todos. Espero se encuentren muy bien. La clase de hoy es sobre asistente técnico en la parte de clínica veterinaria. Entonces, la clase de hoy está compuesta por cinco ítems. El primero va a ser técnica de manejo. La segunda módulo va a ser administración de medicamentos. El tercero va a ser asistencia en procedimientos quirúrgicos. El cuarto van a ser técnicas de diagnóstico, específicamente, pues más que todo en la parte de radiografías y ecografías. Y por último, la quinto, que sería el quinto ítem, que sería gestor de inventarios y suministros veterinarios. Entonces, para iniciar, recordar lo que les dijo mi compañera, por favor, pues mantener sus audios y micrófonos apagados para tener una mejor ponencia. Y al final de la charla les estaré respondiendo cualquier duda o inquietud que tengan respecto a la clase. Bueno, entonces en el primer módulo que va a ser pues la técnica de manejo. Entonces, este primer módulo tenemos cuatro palabras importantes que debemos tener en cuenta al momento pues, de recibir ya sea una consulta o tratar más que todo con propietarios que están en la parte de espera a nivel pues, de la veterinaria. Entonces, normalmente lo ideal es que cualquier centro veterinario tiene que ir más allá pues, de transmitir información que se trata de construir relaciones, gestionar, resolver conflictos de manera proactiva y el cuidado de sus mascotas es fundamental para la persona profesional, la cual pues va a tener una buena habilidad para la comunicación, ya sea de forma clara y pasiva. Entonces, por ende, debemos tener en primera instancia una buena comunicación con los clientes, con el fin de pues que ellos sepan que esto pues hay un turno que respetar. Por otro lado, pues las obligaciones pues tanto del médico veterinario como la persona del asistente o el auxiliar, eh, en los cuales pues también debemos respetar cualquier tipo de como tal comentario y por ende también para su mejor atención. Comunicación interna, entonces esto va muy de la mano pues con el médico al cual pues va a tratar es la mascota, con el fin de conocer pues de pronto el grado de riesgo con el que el paciente llega a consulta, ya que un paciente politraumático no debe esperar, ya que pues por ende misma la frase lo dice, una urgencia ante cualquier eventualidad por personas que de pronto lleguen por una consulta de dermatología o de pronto o por algo de pronto pues muy básico. Entonces es importante tener una buena comunicación con el médico para saber pues de pronto qué, por ende, qué paciente puede atender de pronto de forma
rápida. Entonces, para esto es importante resolver los conflictos que cualquier persona vaya a tener en cuenta, ¿sí? Y por otro lado, es importante construir una confianza y lealtad con el propietario, con el fin de pues ser sinceros al momento de tomar como tal esta o que el paciente propietario, médico y auxiliar, pues tengan la destreza de ser pues muy sinceros y llevar pues una comunicación interna correcta con el fin pues de solucionar de pronto la patología con que el paciente ingresó a pues nuestra parte como tal de la clínica. Entonces, por otro lado, hablamos como tal de que cada uno de estos pacientes pues tiene sus respectivos sistemas. Es importante de forma visual, de pronto con lo que nos diga el propietario por el motivo de consulta, pues guiarnos, ¿sí? Pero por ende, pues tenemos que revisar cada uno de sus sistemas. Entonces, recordar pues que en el sistema ocular óptico vamos a evidenciar de pronto la conformación de la parte ocular, si de pronto hay obstrucción, si el paciente de pronto en esta ocasión, cómo tiene la conformación ocular, la formación óptica, si el paciente tiene si tiene eritema e irritación a nivel del canal óptico o auditivo, cómo está posicionada su cabeza, si está de pronto ladeada, si el paciente en el sistema tegumentario eh, presenta pues algún tipo de prurito o alteraciones que me indiquen que el paciente tiene una posible infección o gravedad. Por otro lado, hablamos del sistema geniturinario, si el paciente pues presenta dolor a la palpación, eh, si presenta algún tipo de orina con sangre o específicamente cualquier tipo de orina. En conjunto, pues muy de la mano con el sistema digestivo, pacientes que durante la sala de espera o en consulta presentan muchas flatulencias o ruidos digestivos o vómitos como tal. El sistema cardiogénico o sistema cardíaco y pulmonar, pues vamos de la mano. Entonces, ahí pues la manera como tal de hacer una correcta solución es haciendo una buena auscultación de mi mascota, con el fin pues de evaluar sus constantes fisiológicas y por ende pues si hay alguna patología interna. Y por último, pues el sistema nervioso, normalmente pues evaluamos cómo está mi paciente en conjunto con eh, eh, sus reflejos nerviosos, su marcha, su caminar, su posicionamiento de cabeza, si el paciente pues de glúteo come, si pasa o no de forma correcta. Entonces, en la técnica de manejo es importante, pues lo que les comentaba anteriormente, pues una buena comunicación y de la parte visual saber de pronto el paciente qué posiblemente presenta. Y ya luego que ingrese pues a consulta, pues evaluar cada uno de sus sistemas y pues ir descartando de forma correcta cuál sería de pronto eh, sus posibles diagnósticos según pues el médico tratante pues pueda emitir. Bueno, entonces después de esto, según la técnica de manejo tanto con el propietario y la mascota, pasamos pues a la administración de medicamentos. Entonces, acá pues es muy importante conocer a nuestros pacientes y saber qué tipo de venas nosotros podemos utilizar para la administración de cualquier medicamento o de pronto tomar pues cualquier muestra sanguínea. Entonces, es importante tener en cuenta que pues nuestros implementos para la toma de unas vías es importante pues tener los yelcos dependiendo pues del tamaño, el color. Normalmente para pacientes que son mayores a 40 kilos o que de pronto tienen un rango de 20 a 40 kilos, se puede implementar un yelco de color rosado, el cual pues va a tener un calibre un poco más amplio y más largo con el fin pues de que el paciente no estar de pronto canalizándolo todo el tiempo, sino que de pronto pues esa vía me puede durar un poco más. Para pacientes que pesan menor a 30 kilos, se puede implementar un yelco de color azul. Para pacientes que ya son menores a 10 kilos, un color de yelco amarillo y pacientes que ya son muy pequeños, que son casi pues neonatos en formación, a un mes o mayores a un mes, se puede implementar el yelco de color morado.
el cual pues va a tener, como se pueden dar cuenta por colores, la disminución como tal de su amplitud y de pronto como tal su calibre. Por otro lado, es importante agregar un torniquete. Entonces, hay unos torniquetes que son manuales que también se utilizan de uso humano por parte de las enfermeras. O llegado el caso pues de que no consigan pues de pronto este torniquete, se puede implementar con mosquitos, ya sea o portagujas, ya sea mosquito recto o curvo en conjunto con un guante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Generar presión sobre la vena para poderla visualizar de forma correcta y tener una correcta canalización. Entonces, normalmente pues la vena yugular, personalmente pues yo la utilizo más que todo para tomas de muestras de pronto de uso rápido. O llegado al caso de que el paciente pues necesite hospitalización, pues son venas que de pronto eh, se pueden tomar como una opción para no dañar las venas afélicas o safenas o cefálicas del paciente. Por otro lado, tenemos la vena cefálica, ¿sí? La cual pues es en los miembros anteriores. Es importante que nosotros realicemos, si se puede, una tricotomía amplia y suficiente para tener una mejor visualización de la vena. O, por ende, eh, y luego de esto aplicar un embrocado o una antisepsia, que ya puede ser con alcohol o con clorexidina. Porque recuerden que nosotros vamos a introducir en la parte de las venas eh, un yelco, el cual pues este tiene que estar totalmente estéril. Entonces para esto, al momento de ingresar la piel y si está sucia, vamos por ende pues a adquirir esas bacterias a nivel interno por la vena. Entonces por eso es importante. Por otro lado, tenemos la vena safena, normalmente pues también la implemento en pacientes para toma de muestras. Se pueden utilizar con estos pericraneales o agujas directamente como se muestran en la parte de abajo los colores, ya sean amarillas, verdes, rosadas, entre otras. O también existen estos pericraneales. Entonces, estos tienen como una mariposa como tal para ajustar y una extensión, en la cual pues se puede conectar cualquier aguja de cualquier pues medición, de 1 ml, de 2, de 3, entre otras. Al momento pues de nosotros introducir el pericraneal en la vena, vamos a generar succión. Entonces, esta extensión que tiene el pericraneal me completa 1 ml de la muestra. Aparte, pues se puede llenar con el émbolo que nosotros anteriormente pues fraccionamos o unimos con la parte del extensor del pericraneal y vamos a obtener pues una muestra un poco más amplia para los exámenes de mi paciente. Y por último tenemos la vena medial. Esta va mejor pues en pacientes felinos que de pronto son un poco agresivos o que los propietarios son bastante complejos. Se puede administrar o sacar muestras con una jeringa de insulina, la cual es esta jeringa pues es la más pequeña y por ende pues se puede de pronto succionar y obtener una mejor muestra sin que haga de pronto coágulo o que de pronto me genere irritación en la vena. Entonces, cualquiera de estas se puede implementar. Las venas que pues nosotros más conocemos en pequeños animales es la vena safena y la vena cefálica, eh, la cual pues se dejan aplicar de una forma correcta la caterización de mi mascota, ya sea pues con un yelco azul o amarillo que anteriormente les mencioné por tamaños. Y pues estas son las que se denominan de mejor pues para canalizar. Más que todo pues en caninos que son cachorros que tienen de pronto enfermedades virales, hemoparasitarias y que de pronto necesitan una medicación muy pequeña por el tamaño de ellos, se puede implementar la vena yugular que es pues de mejor acceso, ya que son muy cachorros, pues no logramos aumentar la presión que queremos para tomar pues esta vía. Entonces, ya teniendo en cuenta, pues, qué tipo de vena podemos implementar en conjunto, pues, con qué implementos, entonces es importante, pues, nosotros empezar, pues, su correcta medicación, ¿sí? Entonces, en esta medicación, ¿qué pasa? Recordar, pues, que hay dos soluciones, ¿sí? Hay una solución que es lactato de Ringer y otra que es cloruro de Ringer. Entonces, más o menos para pacientes, más o menos no, para pacientes que son renales,
Lo ideal pues es que ustedes administren lactato y para pacientes que son hepáticos, lo ideal pues es administrarle cloruro con el fin de pues que estos órganos no se vayan pues a sobrehidratar o a generar una osmolaridad bastante compleja, esto en el cual pues tengamos la correcta disminución de estos valores séricos a nivel sanguíneo y no comprometer estos órganos por esta medicación. Entonces, se pueden armar equipos de conexión que son bastante sencillos, ¿sí? El primer equipo que se muestra acá, más que todo, pues es para transfusión sanguínea. Entonces, ahí viene una bolsa recolectora con sangre, dependiendo de cualquier tipo, más una parte del, acá, una cámara, la cual pues tiene un filtro que me ayuda con los coágulos y por ende pues esta cámara de goteo que normalmente pues las tienen todas en conjunto pues con su macrogoteo o microgoteo, ¿sí? Por otro lado, lo ideal pues es implementar, armar un equipo ya sea con cloruro lactato, dependiendo de lo que nos diga el médico o lo que se evalúe, se puede implementar con un buretrol, que es el que nos va a indicar pues la medida de cada medicamento y de pronto cuántos líquidos a pasar durante el día, que es una pues más, es una idea un poco más fácil de implementar. O por último, pues se puede agregar directamente por la bolsa sin necesidad pues de tener el buretrol, ¿sí? Entonces, lo mismo, el macro o microgoteo se conecta directamente a la bolsa ya sea de cloruro lactato y se pasa por la vena. Es importante recordar que se tienen que purgar los equipos. Entonces, ¿qué significa esta palabra purgar? Entonces, que al momento de nosotros conectar el paciente endovenoso, que anteriormente les administré, les hice un recorrido de las vías, entonces aquí pues se tiene que purgar. Entonces, el equipo normalmente anteriormente, antes de destaparlo, pues no hay esto, está lleno de aire, por así decir. Entonces, al momento de conectar, al momento de bajar líquido, ese aire se va a desplazar. Entonces, tengo que quitar todo ese aire hasta que salga líquido y que la parte de la cámara del gotero en conjunto con el macro o micro goteo estén libres de burbujas o de aire, porque esto puede generar un taponamiento y un fallo cardíaco en el paciente. Si nosotros, ¿cómo sabemos si es macro o microgoteo? Dependiendo pues de la especie o la raza. Entonces, los macrogoteos, perdón, los microgoteos son estos que se evidencian en la imagen. Poseen en la mitad una especie de aguja, por así decirlo, que es muy mínima y me ayuda a generar un goteo pues constante hasta pacientes que tengan menores de 10 kilos. Ya ha llegado el caso para pacientes que tengan mayor peso, que como tal pues compitan con un macro goteo. Entonces, en esta ocasión, pues ya no va a obtener este pico de aguja, sino va a tener algo de forma redondo y por ende, pues la parte de la producción de líquidos va a ser diferente y mucho pues más rápido. Entonces, esa sería pues la administración de medicamentos, que es importante recordarle al médico que nos diga de pronto qué vías podemos implementar, ya que hay unas a nivel intramuscular, subcutáneo o plenamente a nivel endovenoso. Y dependiendo de esto, mirar las interacciones medicamentosas que podemos observar. Entonces, por otro lado, después pues de la administración de la vía endovenosa y la administración de medicamentos para armar los equipos, es importante mantener en cuenta esta tabla, que normalmente es el porcentaje de deshidratación que va a llegar a nuestros pacientes, ya sea por hallazgos físicos o durante la consulta que nos muestra el paciente. Entonces, hay un porcentaje de deshidratación de 4%, perdón, menor a 4%. Entonces, casi son hallazgos mínimos en el examen físico que son bastante pequeños. De pronto estas patologías, ¿sí? Cuando hablamos de un porcentaje de deshidratación entre 4 a 6%, entonces ya el paciente se va a tornar diferente. Va a generar pues un tipo de sequedad en las membranas mucosas a nivel bucal. El paciente puede o no presentar jadeo o un aumento de la frecuencia cardíaca, ligera pérdida de la elasticidad y es difícil pues detectar cuál sería pues el grado como tal o no, llegado el caso. Cuando hablamos pues de una deshidratación de un 6 a un 8%,
Normalmente pues es un retraso ligero o moderado de la tracción de los pliegues a nivel cutáneo. Entonces, cuando nosotros elevamos el pliegue cutáneo, vemos si se reabsorbe de forma inmediata o si demora. Entonces, en este caso, pues hay una resequedad y una demora, ¿sí? Que por ende puede ser que tenga o no el flujo a nivel de, perdón, el pulso a nivel normal. Si hablamos, pues ya es una deshidratación entre un 10 a un 12%. Entonces, esto, pues, en algunas ocasiones, pues ahí el paciente ya puede ingresar, pues, a los shock, ya sea de hipotensión, hipovolemia, entre otros, en el cual, pues, presenta sequedad en la parte de las mucosas. La lengua como tal se torna seca, de pronto agrietada y de color morado, y inician este tipo de shock. Cuando tienen un porcentaje del 12%, hablamos de que el paciente presenta esa retracción a nivel cutánea, prácticamente queda queda ahí, ¿sí? O sea, al momento de nosotros mirar el tipo de deshidratación, ampliamos el pliegue, pero este va a quedar ahí totalmente como, pues, si lo hubieran colocado allí. Entonces, ahí pues va a ser una afección por los shock hipovolémicos, cardiogénicos, el pulso débil y por ende, pues, una disminución de la oxigenación. Y por último, pues tenemos la parte de deshidratación al 14 o al 15%, que por ende, pues en este punto los pacientes ya casi están en un estado de shock casi irreversible, o una deshidratación pues bastante crónica de mis pacientes que le puede estar generando pues este tipo de patologías. Entonces, es importante, uno, pues tener en cuenta la vía de administración, en conjunto, pues cómo armar el equipo y por último, pues las constantes que debemos implementar en mi mascota o en el paciente que ingrese a consulta. Entonces, es importante, por otro lado, saber pues la medicación que vamos a implementar, ¿sí? Según pues la dosis a implementar. Entonces, normalmente por cualquier eh, paciente que tenga, se le administran tantos ml y siempre tienen que decir la vía de administración, si es oral, subcutánea, intramuscular eh, o endovenosa. Y por otro lado, eh, cargar pues este tipo de dosis según y saber pues de pronto qué cantidad se pueden llegar a implementar. Entonces, normalmente, pues las dosis que son un poco más complejas, pues de entender, son esas dosis que nos dan 0,000 y luego el ml, o pues sí, dosis que son relativamente, pues muy mínimas. Entonces, llegado al caso, el paciente requiere una dosis de 0,05 ml. Eso constituiría a que sería la mitad sería la mitad del 0,01. Entonces, ¿cómo yo la puedo medir para administrar una correcta medicación a mi paciente? Entonces, normalmente, pues nuestra mejor amiga en estas ocasiones va a ser una jeringa de insulina, la cual viene una numeración de 0,1 hasta 10. Entonces, si el médico nos dice aplicar esta tal dosis a, de este medicamento a la paciente, entonces para nosotros poderla medir y cargar debe ser en la mitad del 1 como se evidencia en la imagen. Entonces, vamos a tener que de pronto el paciente en esta posición de aguja, o bueno, de esta decisión que tomamos al momento de cargar la dosis, sea de pronto la ideal para mi mascota. Por otro lado, ya cuando el paciente pues requiere dosis totales de 0,1, de 0,2 o de 0,3, la correcta como tal administración del medicamento es con una vía, perdón, una, esto, una jeringa que lleve de 1 ml. Entonces, normalmente en algunas ocasiones estas jeringas cuentan de 10 en 10. Entonces, 10, 20, 30, 40, 50, que viene siendo lo mismo a comparación de esta, que es 0,1, 0,2, 0,3, hasta 100, hasta 10. Entonces, la dosis de 0,1 pues es un poquito más abajo donde se ve la parte de la retracción del émbolo para tener una correcta dosis.
Por otro lado, hay otras dosis que son de 2,5 ml, ¿sí? Entonces, en esta se puede implementar una jeringa ya sea de 3, de 10 o de 20, según la dosis que requiere el médico y la vía que él me va a dejar para hidratarlo o medicarlo. Entonces, estas dosis son de 2,3 ml, que son pues bastante prácticas en una jeringa de 2, de 3 o hasta de 5, que como tal se puede como tal administrar y por ende cargar. Vale. Entonces, aquí pasamos al tercer módulo, que va a ser asistencia en procedimientos quirúrgicos. Entonces, ya teniendo en cuenta pues la dosis a implementar, qué de pronto equipos podemos manejar para cargar las dosis, en conjunto pues cómo armar el equipo de conexión, que es que sería pues lo ideal. Entonces, más que todo esto no es para procedimientos como tal, sino para las urgencias que posiblemente el paciente requiera un procedimiento quirúrgico, ¿sí? Entonces, normalmente, ¿qué podemos llegar a hacer y pensar? Cuando un paciente presenta un politraumatismo, los primeros tres sistemas que se van a abarcar van a ser el sistema respiratorio, cardiovascular y nervioso, ¿sí? Si de pronto uno de esos tres se afecta, se afectan el resto. Más adelante, en el momento, sería pues de pronto, por así decirlo, a corto y a largo plazo. Que normalmente, ¿qué debemos preguntarnos, hacer o hacernos nosotros ese tipo de preguntas, pero observando al paciente? Y luego hacernos ese tipo de preguntas, pero haciéndoselas al propietario para que él nos dé de pronto una idea de qué posiblemente pudo ocurrir. Entonces, ¿qué le pasó al animal? Si lo atropellaron, si iba corriendo, si saltó, entre otros. ¿Hace cuánto tiempo le sucedió? Puede estar el paciente hace así una semana, 2 semanas, o fue de forma inmediata. El paciente cómo está respirando, si su respiración es toracoabdominal, o sea, me refiero a la parte torácica y abdominal, que al momento de generar inspiración y expiración, estas dos porciones se evalúan de forma correcta o se amplían. Si el paciente cómo tiene sus constantes fisiológicas, que ya más adelante les estaré dejando una tablita para que pues ustedes las tengan en cuenta. El paciente presenta hemorragia o sangrado y de dónde provee, si viene de la nariz, de un pulpejo, del hocico, de los oídos, entre otros. Eh, ¿Qué le han hecho al paciente? Entonces, normalmente, pues, si de pronto lo llevaron a otra veterinaria, le administraron este tipo de medicamentos o que está en control o por otra razón. O simplemente que de pronto el propietario le haya administrado algún tipo de medicación antes de ingresarlo a consulta, que pues eso tiene repercusiones a nivel renal y hepático. Entonces, hablando del primer sistema que va a ser el respiratorio. Entonces, como les comentaba, es importante auscultar a sus pacientes. Entonces, para saber si de pronto el paciente tiene ruidos respiratorios, si presenta una taquipnea, si el paciente respira con boca abierta y posición ortopnéica. Entonces, normalmente esta posición, la denominan pacientes que tengan mucha dificultad para respirar y esa sería pues la única posición que los pacientes pueden tomar para tener más captación de oxígeno. Y en este caso, en el sistema respiratorio, las mucosas siempre van a estar azules o moradas porque no hay tanta captación de oxígeno y el paciente pueda compensar. Entonces, allí se puede afectar el sistema cardíaco, en el cual pues puede tener un aumento de la frecuencia cardíaca. El color de las mucosas se van a tornar congestivas o muy rojos o muy brillantes a comparación de la parte respiratoria, que es totalmente cianótica. El aumento de llenado capilar puede ser inmediato o no y puede ser de pronto compartido con el pulso o el ritmo a nivel cardíaco. Por otro lado, el sistema nervioso, ¿cómo ingresa mi paciente? Si ingresa caminando, si ingresa cojeando, si de pronto se encorva, no quiere entrar, si el paciente está en coma, en delirio o en hiperexcitabilidad.
que sería la misma convulsión en el momento, ¿sí? Entonces, esas serían nuestras preguntas que debemos realizarnos, ya sea como auxiliares y más como médicos, llegado el caso, para indagar un poco más con esta patología. Entonces, ya como tal en esta asistencia a procedimientos, nosotros teniendo una luz de qué posiblemente le pudo haber pasado a esta mascota, vamos a implementar como tal la asistencia de este tipo de procedimientos. Entonces, es importante que a nivel de ingreso a quirófano, eh, tengamos los equipos previamente estéril. Entonces, para eso existe una autoclave que ahorita pues en la parte como tal de estos tipos, pues la medicina ha avanzado mucho. Antes pues era, por así decirlo, una olla a presión en la cual pues se pueden implementar la esterilización. Ahorita pues ya existen este tipo de hornos que son muy prácticos, muy pequeños y no abarcan pues de pronto mucho espacio. Entonces se cierra, él llega pues hasta cierta temperatura para corroborar que se eliminen todo tipo de bacterias gram positivas y negativas y puedan esterilizar de forma correcta. Entonces, después de esto es importante pues que ustedes tengan en cuenta que pueden ya ser, se denomina así, ¿no? Patinadores, corredores o de pronto instrumentadores o asistente al cirujano. Cualquiera de esas tres mencionadas se puede implementar. Acá me voy a enfocar más que todo pues en la parte de asistente a nivel de material quirúrgico. Entonces, es importante que nosotros, llegado el caso, nos querramos tocar el pelo, nos querramos maquillar, entre otros tipos te estoy dando ejemplos, ¿sí? Es importante pues que ustedes se pongan en primera instancia pues este tipo de, de vestuarios, el cual va a ser una bata estéril, unos guantes estéril, un tapabocas estéril y una cofia estéril, que ya cuando ustedes están vestidos estérilmente, no empiecen de pronto a tocar otras cosas que no sean específicamente esterilizadas. Me refiero a tocarse la cofia, a rascarse el pie, ¿sí? A bajar los brazos, a tocar todo, porque pues ahí ya habría una contaminación cruzada que de pronto nosotros mismos ocasionamos. Entonces es importante que de pronto físicamente tengamos la capacidad de quedarnos de esta manera. Entonces esa persona va a acomodar el instrumental, eh, el cual pues anteriormente pues estuvo en la autoclave, y pues lo voy a separar ya sea por tamaños de mosquitos, kelis o todo pues lo que tiene un instrumental básico para poder eh, ser el instrumentador de quirófano. Entonces, por otro lado, antes de pronto de realizar pues este tipo de, de de procedimientos quirúrgicos al momento pues de yo tener pues estos equipos listos. Aparte pues debo implementar que un tubo endotraqueal con el fin de que el paciente pues no tenga una recaída, ¿sí? O llegado al caso que anteriormente les comenté, si tiene un proceso respiratorio cardíaco, pues lo ideal es generar una buena ventilación, más que todo cuando tiene la lengua morada, cianótica y no respira, se puede implementar. Durante la cirugía, pues es importante con un mango de bisturí, llega al caso, pues para hacer cualquier tipo de corrección patológica del paciente. Y poderla como tal asegurar en el mango y poder intervenir o poderla pasar al cirujano. Y por último, las suturas a implementar. Llega el caso, pues que sean pacientes muy obesos, muy grandes, pues necesitamos unas suturas un poco más resistentes. Entonces, ahí te guías por el número de suturas, que posiblemente algunas son absorbibles y otras no. Entonces, absorbibles indican que estas eh, suturas se pueden dejar a nivel interno del paciente, siempre y cuando corroborando el número para que por ende no se vaya a soltar o generar una presión inadecuada. Entonces, para esto, en menor tamaño, ¿sí? Me refiero al acero, pues va a ser la más gruesa en comparación pues al 0,5 que ya va a ser pues digamos para el campo de ojo o para hacer una corrección quirúrgica de ojo. Y por último, pues es lo mismo que vienen absorbibles, mantenerlos
ya sean anailo, que son que no se van a reabsorber, llegado el caso el paciente lo requiera. Entonces, esta sería la asistencia que podemos implementar y preguntarnos también fisiológicamente qué puede estar pasando. Hablamos ahora de las técnicas de diagnóstico. En este, pues, yo les mencioné, pues, que me voy a centrar más que todo, pues, en la parte de radiografía y ecografía. Pero es importante recalcar esto, cualquier tipo de muestra que podemos implementar, que pues va a ser bienvenida con el fin de que nuestro paciente pues salga de forma correcta, ya sea de quirófano y con un buen diagnóstico. Bueno, entonces el examen pues más básico que se puede implementar tanto para caninos y felinos de todas las especies y razas es el cuadro hemático, que nos va a evaluar la funcionalidad de los glóbulos blancos, rojos y plaquetas. Las bioquímicas sanguíneas es importante tomarlas en un tubo tapa roja. Se me olvidó comentar. Los tubos tapalilas contienen hepta, lo que significa que no me deja formar un coágulo sanguíneo en el tubo. Llegado el caso de que lo provoque la parte del coágulo, entonces esta muestra se tiene que descartar y tomar otra automáticamente. ¿Por qué? Porque normalmente pues estas pasan por unas máquinas que si estas leen coágulos pues se puede hacer un tapón y de pronto averiar. Por otro lado, tenemos las bioquímicas sanguíneas, que son los tubos tapa roja, que son, pues, como lo dice, pues para bioquímicas no tienen hepta, entonces esta sí se va a formar el coágulo. Lo mismo cuando son los tubos de citrato, que son los azules, que me ayudan como tal, pues, a identificar la funcionalidad del hígado, riñón y páncreas y se va a evaluar. Los tubos tapa azul se suministran más que todo, pues, para heridas que están muy abiertas, ¿sí? Por así decirlo, y que pues necesitan realizar autólogo de plaquetas. Entonces, normalmente eso se realiza con ese tipo de tubos y ese color. Y los tubos tapa amarilla también se sirven pues para las bioquímicas que anteriormente mencioné. Pero todo depende pues de la máquina que implementen en los laboratorios. Todas las muestras que vayamos a tomar, esto es importante que las muestras estén rotuladas. ¿Qué significa esto? Pues el nombre del paciente, la edad, la fecha, la raza y los datos del dueño para que tengamos una mejor eh, identificación de la muestra y posiblemente que tenga mi paciente. Por otro lado, también la más común pues es la toma de orina y la toma de materia fecal. Entonces, en esta toma de orina, normalmente estos tubos o estos frascos son los mismos que son los de uso humano. Se pueden llenar y por ende, pues vamos a tener un campo estéril para tener un mejor diagnóstico. Por otro lado, es importante, pues como siempre, rotular la muestra con los datos del paciente y el propietario. Por otro lado, tenemos otro método diagnóstico que es la parte pues del coprológico. Entonces, este coprológico puede ser también, se toma una muestra con los tubos anteriormente a orina, que son estériles, y vamos a añadir un poco de materia fecal del paciente, que normalmente esto pues lo trae el propietario, o si no nosotros como auxiliares se puede implementar la parte como tal de sondas Nelaton para pues obtener una correcta toma de muestra. O si no se puede con este tipo de hisopos que tienen un canal a nivel externo en la parte medial o ventral y pues se hace la correcta extensión en un portaobjetos, como se ve en la imagen, ya sea de pronto por estos tubos de forma de las ondas Nelaton y por otro lado la parte de estos picos que me ayudan a recolectar más rápido la materia fecal. Entonces, ¿qué es importante en estas técnicas diagnósticos? Ya teniendo en cuenta pues la parte de medicamentos, de toma de muestras, entonces es importante pues pesar el paciente, ¿sí? Para nosotros tener una correcta medicación, entonces es importante tener el peso del paciente. Entonces, el cual pues debe estar en una gramera para poderlo pesar. Por otro lado, lo que les comentaba.
Depende mucho pues de cómo llegue mi paciente con sus mucosas, podemos darnos a la idea de que tiene esa posible enfermedad, ¿sí? Entonces, pacientes que llegan con mucosas totalmente pálidas, blancas, son los que no tienen nada de plaquetas. Y en ese punto, pues necesitarían de pronto transfusión sanguínea. Pacientes que tengan esas mucosas congestivas, irritativas, con eritema, me indican que son pacientes que tienen problema a nivel cardíaco. Entonces ahí de pronto ya me hago una idea. Pacientes que llegan con una tonalidad amarilla, tanto no solo en la parte bucal, sino casi en todo su cuerpo. Entonces me indica que hay una falla pues hepática en los conductos biliares o en la parte de la vesícula biliar. Y pacientes que tienen esas mucosas de color azulado, son más que todo pues pacientes que les falla el sistema respiratorio y que por ende pues que necesitan. Entonces, nuestras ayudas diagnósticas de los eventos un poco más certeros y más rápidos, pues es haciéndole un ecofaz, ¿sí? Entonces, el ecofaz es con el ecógrafo. El ecógrafo posee un transductor que me ayuda como tal pues a la visualización correcta de los órganos, que normalmente pues esto se realiza pues una revisión, un chequeo completo de la funcionalidad y estructuralidad de los órganos, ya sea a nivel hepático, pancreático, renal, a nivel del intestino delgado, intestino grueso, la parte de los riñones, que por ende pues vamos a visualizar de forma rápida. Entonces, uno, si esas estructuras están donde deberían estar y por ende esto actúan o se transforman de una misma manera, ¿sí? No, me refiero a que el paciente de pronto resulte con cardiomegalia, hepatomegalia, que son órganos de gran tamaño a lo que aparentemente puede ser normal. Entonces van a estar de mayor tamaño, congestión, irritación, dolor, inflamación, que se va a ver reflejado en esta posición. Por otro lado, pues pueden llegar pacientes con este tipo de alteraciones, con abundante sangre en la parte del hocico nasal y en la parte ocular. Y puede ser que como está respirando con boca abierta, necesite oxígeno de forma inmediata para compensar lo que le esté pasando. Entonces, se puede agregar oxígeno con este tipo de ventilación de pronto asistida, en el cual pues es como que viene así, esta máquina que es de pronto de oxígeno, que se conecta o se activa con la electricidad y se puede administrar oxígeno al paciente. Y por último, la parte de la ecografía, la cual pues nos va a confirmar lo que anteriormente podemos ver en ecografía. Entonces, estos dos órganos pues van muy de la mano, estos dos diagnósticos, perdón, van muy de la mano para tener un diagnóstico más certero de mi paciente. Entonces, pues es importante nuestras ayudas diagnósticas no solo centrarnos en la parte de ecografía y rayos X, sino pues en todo lo que anteriormente les mencioné para abarcar pues un mejor pues razonamiento como tal. Y por último pasamos a la gestión de inventarios y suministros. Entonces, ¿qué pasa en esta posición? Entonces, allí es momento, antes de que el paciente ingrese a consulta, lo que yo veo y dialogo con mi propietario es el motivo de consulta, por qué lo traen, entre otros. Entonces, pues ahorita hay dos métodos que podemos implementar. De forma pues manual, llenando pues este tipo de historias clínicas para llevar pues un control y un registro, ¿sí? Entonces, los datos de la paciente, los datos de la propietaria, el motivo de consulta y las constantes fisiológicas que podemos ir adelantando. Por otro lado, pues la tecnología ha avanzado demasiado, entonces ya hay, en vez de estas historias clínicas o gastar papel, pues hay un creador de historias clínicas por internet, que son lo mismo que vamos a llenar de forma manual, vamos a llenar a través del computador. Mejor acceso y por ende pues no gasta mucho tiempo y pues es un poco más completo. Más que todo la parte de inventarios y suministros que debemos tener en cuenta son de pronto un carrito de emergencia, de resurrección o llegado al caso pues que lo requiera por algún otro paciente que no esté de pronto en este tipo de condiciones de trauma.
Entonces es importante pues agregar venoclisis, no importa pues que sean de pronto de venoclisis y yelcos que sean de diferentes tamaños, ¿sí? Pueden ser tapa, como les comentaba, perdón, morada, amarilla, verde o rosada, ¿sí? El laringoscopio en conjunto con el tubo endotraqueal que les mencioné anteriormente para la correcta oxigenación, varias jeringas de varios tamaños, em, agujas, tapabocas, vendas y por último microesporo, que como tal pues me ayuda a fijar la vía o el catéter. Y por otro lado, los medicamentos que vamos a implementar, que son medicamentos de emergencia, que son adrenalina, atropina, Viviran, Quercetol, entre otras, ¿sí? Y aparte, pues, que me ayuda a disminuir la parte de la arritmia cardíaca, como una lidocaína, el bicarbonato, ¿sí? Y para compensar la parte de los electrolitos del paciente. Entonces, se puede implementar. Entonces, en las historias clínicas que anteriormente les mencioné, que son gestor de inventarios, acá les tengo una tabla que me indica eh, los valores o los rangos normales que mi paciente fisiológicamente o las constantes fisiológicas deben estar. Entonces, del sistema respiratorio en caninos va de 10 a 30 y en felinos de 20 a 40. Tienen la frecuencia cardíaca. En los caninos varía entre 60 a 180 respiraciones por minuto, perdón, latidos por minuto. En caninos 140 a 220. El tiempo de llenado capilar para mirar la deshidratación, ambos debe estar menor o de forma inmediata a 2 segundos. La temperatura corporal varía entre 37,5 a 39,2 y en felinos de 38 a 39,2. Acá evaluamos la otra conformación del corazón, que son la sístole, la diástole y la media, que como tal son las encargadas de generar pues el electrocardiograma y la correcta bombeo del corazón. Entonces, la arteria sistólica va entre 100 a 160 y en felinos va de 120 a 180. La presión arterial media va de 180, perdón, de 80 a 120 en caninos y en felinos de 100 a 150. Y por último, la presión arterial diastólica varía en caninos de 60 a 90 y de felinos de 60 a 100. Entonces, debemos comparar las constantes que nos llega nuestros pacientes, ir anotando todo lo que nos comenta el propietario, más lo que de pronto la paciente se deja visualizar ya un poco más allá en consulta. Bueno, y eso era todo lo que les quería compartir respecto a la parte de asistencia técnica. Entonces, ahora vamos a pasar a la sesión de dudas o inquietudes respecto a la clase. Entonces, recuerden pues que el chat ya está activo por si desean escribir alguna duda o inquietud o pueden encender sus micrófonos para responder cualquier pregunta. Vale, muchachos, entonces si todo fue muy claro, recuerden que el material de estudio se los comparto con mi asesora para que ella se los suministre a ustedes en conjunto con los certificados, si ustedes así lo desean. Entonces, espero la clase haya sido de su agrado, que tengan una feliz noche. Un saludo desde Colombia y espero verlos en otra oportunidad.